Vamos allá. Vamos a comenzar a ver cómo están vuestros cuerpecitos. Como es la columna vertebral, eje fundamental de la estructura del ser humano, si en otras sanaciones es básico de los básicos que miremos tema de toma de tierra, imaginaos trabajando la columna vertebral. Entonces vamos a chequear cómo está nuestra toma de tierra. Independientemente de cómo esté, pues la vamos a fortalecer. Así que vamos a partir hoy esa raíz energética, dado que vamos a trabajar con cervicales, desde aquí, desde la base del cráneo, hasta cuando inclináis la cabeza, este es el huesecito, este que os toquéis aquí, que sería la C7, ¿vale? Pues ese trocito de columna vertebral, pero ya sabéis que siempre extendemos la limpieza a toda la columna, ¿vale? Para que sea todo de forma más integrativo. Pero vamos a partir la raíz desde la C1, desde esa vértebra que se le llama el atlas, desde la primera vértebra cervical. Vamos a partir esa raíz energética. Así que imaginaos como un tronco que parte desde esa primera raíz y va bajando por toda vuestra columna vertebral. Va a salir por el coxis, se va a proyectar hasta el centro terrestre. Vamos a abrir chakra de las plantas de los pies para dar mayor soporte a esas raíces energéticas. Vamos a hacerla más ancha, pues casi como si todo nuestro tronco, se convirtiera en el tronco de esa raíz. Vamos a ensanchar no la raíz en sí, sino el canal por donde circula la energía. Vamos a activar todos los puntos de anclaje. Imaginaos que una vez que va cada vez hundiéndose más en la tierra esa raíz, pues como cuando vemos la raíz de un árbol que tiene millones y millones de raíces un poquito más pequeñitas que se van desperdigando por todo el planeta, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner fuerte todas esas mini raíces que se van proyectando no únicamente al centro terrestre, sino al resto del planeta. Entonces vamos a poner fuerte bien todos esos mini raíces que son realmente puntos de anclaje. Vamos a decir secundarios, por darle un término, al planeta. Vamos a extenderlo como si nos conectásemos a cada una, si hicieran nuestras raíces tan grandes, tan grandes, tan grandes, como cuando quitáis, perdonad que os explique, pero es que creo que a lo mejor así vosotros os imagináis también y ayuda a esa conexión. Es como cuando sacas una maceta que tienes que trasplantar, ¿no? Y está todo lleno de raíces. Bueno, pues nuestras raíces van a ser eso, conectadas a tierra. Prácticamente van a ocupar la totalidad de todo el planeta terrestre. Mucho mejor. Ahora vamos a tomar por todas esas mini raíces, vamos a tomar energía de cualquier parte del planeta Tierra, de cualquier estrato del planeta Tierra, del mismísimo núcleo del planeta Tierra. Vamos a comenzar a elevar y va a entrar por la planta de nuestros pies. Vamos a elevarlo bien por rodillas, caderas, todos los órganos internos, corazón, pulmones, garganta. Y aquí, como vamos a trabajar con cervicales, es de un color. ¿De qué color se nos muestra hoy? Yo lo veo de muchos colores, la verdad. Entonces, pero porque como hemos dado la orden de coger de cada estrato terrestre, de cada capa terrestre y demás, pues la veo de muchos colores. Entonces vamos a poner arcoíris. Si en alguno de vosotros se presenta de otra manera, pues es la que más requiere vuestro cuerpo físico en este momento. Entonces vamos a poner una especie de anillo alrededor de nuestro cuello, rodeando todo lo que es la zona cervical, como si pusiésemos aquí un flotador, uno de esos que utilizamos para cuando vamos en los aviones, pues vamos a rodear ese donus, que le vamos a también a darle la orden de que comience a girar. Se va a notar un poco intenso, pero vamos a ponerlo a la mitad de la velocidad de la luz. Vamos a darle caña, sin miedo ninguno. Ya está, vamos a ver si damos aquí un buen fregado, como digo yo, a toda esta zona. Vamos a elevarlo también a la zona del sistema límbico, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho.
Y vamos a proyectar, abriendo en totalidad, el punto para la tradición hindú, ya os lo he comentado muchas veces, chakra corona, ¿vale? Encima de la coronilla, pero para la medicina tradicional china un punto también muy importante aquí, ellos lo consideran el portal de la energía celestial, no me acuerdo el nombre, Baiyui o algo así, bueno, uno de los puntos del vaso gobernador, ¿vale? Del meridiano del vaso gobernador. Entonces, como una especie de cilindro de luz, vamos a proyectarlo desde ahí hacia arriba. Y vamos a conectarnos esta vez también, este rayo de luz que estamos tomando de tierra, vamos a conectarlo con el universo, potenciando ese eje cielo-tierra que estamos activando también, no solamente eliminando dolores, molestias y demás, sino también despertando toda esa parte. Vamos a poner fuerte, ahora que ya estamos un poquito más centrados, equilibrados, vamos a poner fuerte al cuerpo físico, al cuerpo etérico, al emocional y al mental, y a todos los espirituales, causal y demás. Vamos a generar una especie de, aparte del flotador que tenemos así, que tenemos puesto a nivel de cervicales, necesito darle más input a la sanación, entonces vamos a generar un cilindro. Esta vez lo vamos a tomar de tierra, no, vamos a tomarlo de esa parte más espiritual también. Entonces, por este punto que abrimos aquí al principio, ese que os comenté de vaso gobernador, que coincide realmente ese punto con chakra corona en otras tradiciones, ¿no? Pero en la medicina tradicional china, vaso gobernador, punto muy importante aquí, portal de acceso para esas energías celestiales. Bueno, pues ese tubo de luz que teníamos ahí abierto desde el comienzo, vamos a concentrarlo a nivel de cervicales, ¿vale? Entonces vamos a hacer que rodee nuestras cervicales, como un tubo que incrustamos ahí, tampoco hay que darle más vueltas, pero bueno, eso es lo que estoy haciendo. Y en este caso sí que es un color diferente, no es ese arco iris bonito que nos surgió al principio. Aquí sí que voy a poner, esto va a ser muy intenso, bueno, es un azul oscuro, que para tomar de universo, que suelen ser, no hay una ley escrita, ¿vale? Pero yo sí lo suelo percibir siempre como colores más, tirando a más claritos. Entonces, este azul oscuro tan potente que vamos a tomar de universo, y entonces con este tubo de luz azul oscuro rodeando todas, desde la C7 a la C1, ay no, vamos a extenderlo a toda la columna, vale. Pues nada, desde el atlas hasta el coxis, vamos a hacer ese tubo de luz azul oscuro, vamos a darle aquí un extra a toda la columna vertebral y así nos dejamos de tontas. Vamos a poner a girarlo a la velocidad de la luz. Si notáis pinchazos, dolores, que eso os estremece la columna, está bien, respiramos, sabemos que se están limpiando cosas, no metemos la mente, no pasa nada, son cosas que se están liberando. Vamos a poner fuerte de nuevo raíces energéticas, esas que partían desde la primera vértebra cervical, dando soporte a toda la que nuestra estructura mental. Vamos a activar de nuevo, como si activásemos, imaginaos como que desde el centro del planeta como que se enciende una llama. Ay, lo he visto así, sí, una llama. Y vamos a prender todas esas millones y millones y millones de raíces que generamos y activamos al comienzo. Vamos a ir iluminándolas. Es un amarillo muy fuerte, ¿eh? Es un amarillo brillante. Entonces vamos a ir iluminando, 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 iluminando. Vamos a elevar esta energía por los pies, va a entrar también por el sacro, por el coxis, por el sacro. Vamos a llenar bien todas rodillas, caderas, sistema reproductor. Sistema digestivo.
pulmones, diafragma. Voy a llevarlo a corazón bien. Y aquí, ya os he contado que en algunas tradiciones lo llaman el asiento del alma, pero que tampoco es así del todo. Pero bueno, hoy vamos a esa esferita de luz que hay en nuestro timo, en todo nuestro sistema corazón, que son 3 mini chakras lo que componen realmente el chakra corazón. Entonces, en una esfera de luz amarillo muy brillante con esta energía que estamos tomando de tierra, vamos a darle esa nueva codificación también al alma para que se encuentre bien, no solamente anclada también el alma a tierra, sino para que acepte para que cada uno de vosotros y de vosotras acepte la encarnación. Porque es básico también para sanar el aceptar que estamos encarnados aquí y ahora y no estar en constante rechazo de esa encarnación. Algún día, si queréis, también hacemos otra sanación más profunda de ello. Entonces vamos a insertar bien, a codificar bien esta nueva información en el alma. 2, 3, 4. Ahí. Vamos a ponerla fuerte para aceptar también esta nueva codificación. Vamos a integrarla y ponerla fuerte con el cuerpo físico, fuerte con todos los cuerpos sutiles, así tardo menos. Para que no funcionen por separado, para que funcionen al unísono, son un equipo, el cuerpo y el alma son un equipo, la mente también, acá también la incluimos, pero de momento vamos a dejarlo en alma y cuerpo. Entonces ponemos fuerte esa conexión en todas las direcciones posibles, en todos los planos posibles, en todos los niveles energéticos de la estructura energética posibles. Vamos a elevarlo a garganta y vamos a crear otro sol. Imaginaos que hemos creado como un sol interno a nivel de corazón. Pues vamos a crear otro sol en nuestra garganta. Y vamos a conectar ese sol. Realmente no es un sol, es una esfera dorada, ¿vale? La del corazón con la de garganta. Como si la uniésemos. Vamos a activar bien la de garganta. Y vamos a darle también la codificación, aparte de anclarla a tierra, esta esfera también. Vamos a darle la codificación de aceptarnos como somos. Con nuestras virtudes, con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestros defectos, entre comillas, porque ¿quién define los defectos? Ea. Con nuestros achaques de salud también, pues claro que sí. Vamos a ponernos fuertes para saber que si tenemos que cambiar algo, únicamente está en nosotros el cambiarlo. A poner fuerte con esa esfera dorada, esa garganta, para expresar tu verdad sin miedo. Cualquier sentimiento que tengas que decir, cualquier pensamiento que tengas que decir, expresarlo sin miedo. Sí, de momento eso. Vale, voy a elevarme también ahora. Vamos a llenar bien con esta energía color amarillo, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Vamos a mezclar esta energía a nivel de cervicales con ese azul oscuro que teníamos. Y vamos a codificar aquí también. El estar fuertes para saber que somos, pues más que un cuerpo físico, vaya, que es que no lo tenemos que recordar. Fuertes también para recibir esa ayuda espiritual que sí tenemos, aquellos que lo deseéis, vaya. Fuertes para recibirla, porque esa ayuda está ahí, pero somos nosotros los que estamos bloqueados, la verdad, casi siempre. Entonces, fuerte para recibir esa ayuda espiritual.
Fuertes también para integrar los aprendizajes que el alma tiene para esta encarnación, y que también en esa zona está muy bloqueado el tema de no, yo me niego a saber, yo me niego a intuir, yo me niego a percibir, yo me niego a tener los aprendizajes que tengo que tener. Bueno, pues toda esa energía de negación con esta energía mezclada con el azul oscuro, vamos a eliminar todo eso. Entonces, si negamos nuestra propia existencia, pues al final, ¿qué queremos? Entonces, fuertes para aceptar nuestra propia experiencia aquí encarnados. Fuertes también para saber y percibir que hay algo más de lo que nosotros experimentamos y sentimos, vaya. Voy a llenar bien hemisferio derecho, o sea, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, perdonadme. Y vamos a unir esta energía con ese tubo de luz arcoíris que partía de nuestra coronilla. Vamos a expandir bien nuestra coronilla. Y sin miedo por todos los universos, los conocidos y los desconocidos por nosotros y nosotras. Vamos a conectar el alma con toda esa parte nuestra espiritual. Vamos a poner fuerte el cordón dorado también. Vamos a poner fuerte conexión cielo-tierra, ya que estamos bien anclados tanto por esas raíces como por este tubo de luz. Cualquier bloqueo, cualquier resistencia que pueda estar dificultando que se active a un 1000% potencial infinito la conexión del eje cielo-tierra, vamos a poner fuerte la vértebra cervical, la C2, para potenciar ese eje. Vale, y ahora desde esta mezcla energética que tenemos, de todas estas frecuencias, de estos colores, vamos a dar la orden de que cualquier degeneración celular, sobre todo neuronal, porque estamos trabajando como más a nivel de cabeza, pero no solo neuronal, sino a nivel de cuerpo físico y sus contrapartidas energéticas. Cada célula tiene su parte etérica, su parte emocional, su parte mental, ¿vale? Entonces, cualquier daño experimentado por cualquiera de las células vamos a pedir que sea limpiado, como si entrase esta mezcla energética en cada una de las células como una especie de huracán, ¿vale? Pues vamos a comenzar a limpiar. Esto es a nivel muy profundo, porque imaginaos los millones y millones que tenemos de células, ¿vale? Entonces, en cada una de las células estas energías, y vamos a dar la orden de que cualquier daño de forma general que tenga la célula, vaya, daño degenerativo, bloqueo de cualquier tipo a nivel celular, todas las conexiones neuronales obsoletas, vamos a desintegrarlas con esta energía, con esta mezcla energética. Y vamos a dar la orden de que se generen nuevas conexiones neuronales, de que se regeneren aquellas que estaban un poco debilitadas. Vamos a activar la plasticidad cerebral, esa capacidad que tiene el cerebro de regenerarse a sí mismo. Entonces vamos a activar plasticidad cerebral en un 100% potencial infinito. Vamos a poner fuerte a la mente para que acepte también estos cambios a nivel neuronal y cerebral. Vamos a llenar bien el cráneo con esta energía.
Y al mismo tiempo que destruye bloqueos y destruye y elimina ese daño celular que pueda haber, vamos a dar la orden también de que vaya regenerando, sobre todo la amarilla que hemos tomado de tierra, ahora en este último momento, que vaya regenerando, que vaya ocupando todos los espacios vacíos que ya se hayan podido quedar de esta limpieza, para que no quede nada ahí suelto. Entonces activamos regeneración celular en 1, 2, 3, 4. Activamos regeneración celular en 1, 2, 3, 4. Activamos regeneración celular en 1, 2, 3, 4. Vale. Vamos a conectar mente con alma. Nos faltaba ya un poquito. Vamos a conectar todos los cuerpos entre sí y todas las mentes entre sí y todas las mentes con el cuerpo y todos los cuerpos con las mentes y el alma como jefa, vamos a llamarlo así, de toda nuestra estructura energética. Y en esa conexión y en esa fortaleza de el cordón dorado con la comunicación con esa parte espiritual, que sea el alma la que un poquito comience a ser un poquito la orquesta, la jefa de orquesta, vaya, de nuestra vida. Vamos a integrar bien. Dinámica interna, externa, bordes internos, externos, todos los vértices y todos los componentes de la estructura energética. Muy bien. Vamos a dejar activo esto un par de horitas más. Haced una respiración profunda, por favor. Que paséis buena tarde, buen día, buena noche, que os queráis mucho, por favor, por favor, por favor. Quereros mucho, amaros mucho, cuidaros, daros mimitos y que nos vemos en la siguiente, ¿vale?